Este es el siguiente trabajo que deben desarrollar los alumnos de cuarto medio TP para la asignatura de cálculo y registro de impuestos o tributaria. Los alumnos deben reconocer que este ejercicio, que dice guía de ejercicio número 3, es la misma guía de ejercicio número 1. Son los mismos ejercicios que debieron desarrollar los alumnos en el cuaderno y enviar una imagen por WhatsApp al número que acá se indica. Ahora lo que vamos a desarrollar es cómo registramos esto en un libro de venta y en un libro de compra. Los alumnos deben de comprender que en la actualidad el Servicio de Impuestos Internos cuenta con libros de ventas y libros de compra electrónicos, es decir, que se registran en el portal de Servicio de Impuestos Internos. Para ello vamos a desarrollar entonces lo que eventualmente sería un libro electrónico de ventas. Bien, acá tenemos el ejercicio vertido a una planilla de Excel para poder desarrollarlo. Esta fue la factura 45, la cual se desarrolló para que los alumnos aprendieran y conocieran cómo se factura. El objetivo era aprender a facturar partidas que son exentas, es decir, que no pagan impuestos, partidas que son afectas, es decir, que pagan impuestos, incluso partidas que tienen impuesto adicional. Entonces aquí tenemos la primera factura. Vamos a hacer un breve repaso. Dice 2 viajes de transporte de pasajeros. Y poníamos 2 viajes por transporte de pasajeros, valor unitario y el valor total. Luego dice transporte de maquinaria, 1 viaje. Aquí es donde los estudiantes debían de reconocer también que en este caso el transporte de maquinaria, de equipo y materiales, eso lleva impuesto. Lo que es exento de impuestos es el transporte de personas, en este caso transporte de pasajeros y como dice aquí abajo, transporte de pasajeros ejecutivo. Entonces, sumábamos todos los valores, nos daba el neto y sacábamos o determinábamos el IVA solamente a las partidas que son afectas a IVA, es decir, el transporte de cosas que son físicas, que son tangibles, sin considerar las personas por supuesto. Entonces determinábamos el IVA solamente a esas 3 partidas que se encuentran acá, las sumábamos y nos daba el total. Ahora vamos a desarrollar el libro de venta, que es lo que los estudiantes deben hacer. Entonces vamos a ver, el libro de venta electrónico tiene este formato, y este formato lo deben de copiar los alumnos en su cuaderno. Entonces aquí es donde los estudiantes deben de relacionar. Dice factura electrónica afecta. Vemos que esta factura es afecta. ¿Tiene impuestos? Sí, tiene impuestos. Da lo mismo si es por todos los conceptos o solamente por uno. Como esta factura tiene un impuesto y tiene el código 33. Esto lo vimos en los contenidos en clase. Todos los tipos de venta o de compra, eventualmente para el libro de compra que veamos más adelante, todas van a ser del giro. El RUT del cliente también se debe agregar. La razón social es el nombre, pero en este caso no se dio, así que lo dejamos en blanco. El folio es el número de documento. Acá tenemos que está la factura 45, por lo tanto ese es el folio, el número de factura. Ese es el que vamos a registrar en esta celda, el número de factura. Posteriormente la fecha, quedamos que todo esto era facturación para fines de marzo, por lo tanto 31 de marzo. Y aquí debemos de separar los conceptos. Entonces tenemos que el transporte de pasajeros es exento. Entonces sumamos los dos valores exentos, es decir, transporte de pasajero y de pasajero ejecutivo, y nos da 335.000. Y ese valor vamos a registrar en exento. Enseguida sumamos el monto neto, es decir, el monto que lleva impuesto, transporte de maquinaria, equipo y materiales, nos da 4.900.000 y eso registramos en neto. Registramos el IVA, 931.000 y el total. Entonces eso es lo que se debe hacer con cada uno de los documentos. Enseguida tenemos factura número 46. Vamos a ver qué partida es exenta: la casa vacía, departamento vacío y galpón vacío. El galpón siempre va a ser vacío por lo que se explicó. Entonces tenemos que estos 3 conceptos suman 510.000 y eso lo registramos en exento. Monto neto son las partidas que llevan impuestos, suman 800.000, registramos 800.000, el IVA 152.000, 152.000 y el total. Entonces aquí debemos registrar el código tributario para la factura. Repito, esto se pasó en clase.
Entonces el código tributario para la factura electrónica afecta es el 33 y registramos el 33. Siguiente factura 47, número 47. Tenemos que los dos primeros conceptos son exentos, suman 830.000, lo registramos en su respectiva celda. Monto neto, la encomienda mayor hablamos que iban a ser afecta a impuestos, eso queda en monto neto. Registramos el IVA, 180.500 y el total. Posteriormente vamos a la factura número 48. Factura número 48 es una factura que tiene conceptos que tienen impuesto adicional. Vemos que lo único exento son las asesorías. Esto se dictó en clase. Las asesorías todas son exentas, por lo tanto registramos 800.000 pesos en exento. En neto vamos a registrar las partidas que tienen impuestos, es decir, oro, plata y bronce. Enseguida el monto del IVA, 234.650, que es la suma de estos tres valores por el 19%. Y enseguida el otro impuesto se registra en esta columna. Este es el orden que designó el Servicio de Impuesto Interno para los libros electrónicos. El valor del impuesto adicional lo vamos a registrar después del total, y el impuesto adicional corresponde a lo que tenemos aquí abajo, que es el 15% que se determina a los valores netos de oro y plata. Lo registramos entonces en otro impuesto y enseguida el total. El total debe ser la suma del exento, el neto, el IVA y el impuesto adicional, y nos da el valor total. Posteriormente tenemos la factura de retención. El código tributario para la factura de retención electrónica es el número 46. Ese es el que se debe registrar acá. Estos códigos el estudiante debe comenzar a aprendérselo, porque eventualmente en una prueba se los tiene que saber. Entonces el número de esta factura, dice el ejercicio, es la número 12. Registramos el folio número 12. La fecha es la misma. Lo que debe el estudiante aprenderse es que las facturas de retención nunca tienen impuesto adicional y siempre tienen el IVA en positivo y después en negativo. Y la forma de registrar este IVA en positivo es la siguiente. Entonces, el IVA positivo lo registramos en esa misma fila y posteriormente abajo registramos el IVA en negativo. Por lo tanto, el monto total va a ser el mismo neto, porque es como decir neto más IVA menos IVA nos da ese total. El sexto documento entonces tenemos que es el número 13, que corresponde a una nota de débito. La nota de débito tiene el código tributario número 55 y el número de esta nota de crédito es el número 13. Entonces vamos a registrar de nuevo acá cuáles son los factores exentos. Tenemos que el arriendo mensual de casa vacía, departamento vacío y galpón. Esos valores los vamos a registrar en exento y lo registramos 16.320, que es la suma de estos tres valores. Tenemos acá 16.320. Enseguida el neto, es decir, lo que tiene impuestos, son los otros dos, 25.600, 25.600. Y el IVA, que se determinaba solamente de estos dos valores, 4.864, 4.864 y el total. Enseguida vamos al séptimo documento, que corresponde a una nota de crédito. Entonces, ¿qué partidas son exentas? Los servicios postales y las encomiendas menores. Sumamos estos dos documentos exentos, los registramos en exento. Y aquí el estudiante debe registrar el código tributario para la nota de crédito exenta, es el número 60. Y la nota de crédito deben de recordar que siempre va en negativo, por lo tanto lo van a registrar en negativo. Entonces, el exento de esta nota de crédito, sumamos esas dos partidas, son 20.750 y lo registramos en negativo. El afecto, es decir, lo que lleva impuesto, son solamente los 23.750, también lo registramos en negativo, el IVA y el total. Vamos al octavo documento. Octavo documento tenemos que es una nota de débito electrónica.
Por lo tanto, le ponemos el código tributario para nota de débito electrónico número 55. El número de esa nota de débito es el número 14. Y vamos a ver los conceptos que están acá. Dice transporte de pasajeros. Tenemos 2 pasajeros entonces que son exentos. Y eso es lo que registramos en exento. 5.866. El monto afecto son los otros 3 documentos. Son los otros 3 conceptos que suman 85.750, lo registramos en afecto, registramos el IVA y el total. Posteriormente vamos a sumar este libro electrónico, es decir, sumamos todo lo exento, descontando la nota de crédito que va en negativa, sumamos los montos netos, nuevamente descontando la nota de crédito en negativa, sumamos los IVA, misma operación, restamos los IVA que están en negativo, y sumamos los otros impuestos. Posteriormente sumamos todos los totales, descontando los totales en negativo, y acá la forma de ver si esto está cuadrado, sumamos el exento, el neto, el IVA y el otro impuesto, nos da, según tenemos acá, 14 millones y fracción, debe ser el mismo total. Puede que esto esté cuadrado, pero el ejercicio esté también mal hecho, así que esta no es una forma de decir que quedó bien hecho, sino que tenemos ya una ayuda para decir que el documento está cuadrado.